¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida a Geomundo. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Escuchas bien el audio, Cristina? ¿Sí? Gracias. Escucho un poco de interferencia, solo quiero confirmar que ustedes puedan escucharme bien. Te escuchamos bien, ahora sí. Perfecto. Bueno, un saludo para ustedes allá en todo el equipo de producción de Geomundo y para toda la audiencia de TV Perú. Yo los saludo desde Bogotá, ahorita desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Y bueno, sí, como dices tú, vivo en el archipiélago de San Andrés, en la isla más grande que es San Andrés. Y estoy siguiendo pues desde hace tiempo el tema del fallo. Cristina, yo estuve el año 2012, justo unos meses, pocos meses después de que dan el fallo de La Haya, y recuerdo una escena terrible, ¿no? Yo estaba conversando con un pescador, luego escribí sobre ese tema para un diario de acá, que es La República, y en un momento ese pescador de San Andrés tenía su red en el piso, la agarró, la levantó y la tiró al piso y dijo: ya no quiero ser colombiano. Siento que ese fallo me ha afectado y las autoridades centrales de Colombia nos han abandonado. ¿Ese sentimiento todavía permanece? Sin duda, porque el fallo es como una consecuencia muy visible, muy visceral, muy tajante de la relación entre el Estado colombiano y el archipiélago de San Andrés. Como tú bien decías antes, es un archipiélago que, digamos, está mucho más hacia la zona de Centroamérica y que tiene unas herencias históricas que se parecen mucho más hacia toda esa gran cuenca de Centroamérica y hacia las islas del Caribe y sobre todo del Caribe angloparlante. Entonces, el descontento permanece porque se percibe que hay desde la formulación de la defensa en un primer momento, en el 2001, cuando empezó todo este gran litigio, no tuvo en cuenta precisamente la postura de los habitantes del archipiélago y en particular del pueblo étnico raizal y de la ancestralidad que tiene el pueblo étnico en habitar y en utilizar y en relacionarse de forma muy estrecha, espiritual, con el maritorio. Entonces, claro que ese descontento todavía está allí. Ahora, me gustaría que les expliques a nuestros amigos televidentes qué es ser un raizal. Tú eres una raizal, solamente adelanto algo, amigos, un raizal es alguien que pertenece a una etnia específica que vive en las islas de San Andrés. Incluso tienen un idioma propio. Háblanos de eso, por favor, para que la gente que nos ve y nos escucha se ubique un poco más en el escenario. Claro que sí, el pueblo raizal es un pueblo indígena que ha habitado el archipiélago de San Andrés, provincia Santa Catalina, desde hace más de 300 años. Es un pueblo que se ha cristalizado a través de las influencias de la colonia británica en esa zona del Caribe y que comparte fuertes lazos familiares con Nicaragua, Costa Rica, zonas de Panamá, zonas en Belice, en Honduras. Somos un pueblo que comparte un idioma, el idioma creol, con esas zonas de Centroamérica y que se legado de ese imperio que estuvo allí también antes de que llegaran los españoles y luego de que por virtud de ese imperio español el archipiélago pasara a ser parte de lo que después fue la República de Colombia, ¿no? Entonces es un pueblo que es anglo, creolablante y que ahora también obviamente es hispanohablante por la vía pues de una colonización que efectuó el Estado colombiano muy fuertemente desde 1912, apenas unos años después de la pérdida de Panamá, pero es un pueblo que tiene una identidad muy distinta que la identidad del Caribe continental colombiano y obviamente del resto de la Colombia continental. Es un pueblo afrodescendiente y también que desciende de personas que colonizaron en su momento, que venían desde las Islas Británicas y desde Irlanda, Escocia. Ahora, ¿por qué hay esa desconexión
tan grande entre este pueblo raizal, que tiene un aire también parecido a Jamaica, ¿no? A la gente que vive en Jamaica, ¿no? Y usan unas trencitas, unos gorros, ¿no? Pero ¿por qué esa desconexión? Porque lo que yo sentía ya era de parte de ese pescador, ya no quiero ser colombiano. Otras personas decían que no, por ejemplo, las que estaban metidas en el negocio del turismo, sí se quejaban, ¿no? Pero lo que sentía, sobre todo en la población más propiamente raizal, originaria de allí, es esa sensación de que Bogotá está muy lejos y acá nos tienen abandonados y somos una especie de cartel para el turismo, pero no mucho más. ¿Por qué ha pasado eso? Exactamente, porque, bueno, hay que recordar que Colombia fue un país con una constitución conservadora muchísimos años, desde 1886. Entonces, Colombia, cuando estaba intentando consolidarse como una nación cohesionada, lo que hizo fue hacerlo a través de la religión católica y del idioma español, siendo Colombia un país súper diverso en términos étnicos, lingüísticos. Entonces, el Estado en San Andrés lo que hizo fue elaborar unas políticas de poblamiento forzado. Entonces se motivó mucho el poblamiento indiscriminado y desorganizado desde la costa caribe continental hacia las islas. ¿Para qué? Para tratar de homogenizar la población que en ese momento había en el archipiélago, que no hablaba español. Digamos, en el archipiélago en ese momento, estoy hablando de inicios del siglo XX, y fue así hasta bien entrado el siglo XX, hasta la década de los 60. El archipiélago no se hablaba español y no se manejaban tampoco los pesos colombianos. Era una región que era muy rica comercialmente, y quienes manejaban el comercio en ese momento eran los navegantes que hacían navegación de cabotaje, que eran raizales, por supuesto. Entonces, ese desplazamiento por tanta gente que llegó con una cultura totalmente diferente, obviamente que ha generado que los raizales pierdan incluso hasta la forma de nombrar su territorio, ¿verdad? Porque ahora toda la toponimia, la forma, los lugares, los barrios, las zonas de la isla están en español. Se pierde toda una memoria histórica, se pierde toda la conciencia sobre una historia diferente cuando llega como ese influjo de esa forma tan predatoria. Y efectivamente lo que se promueve desde esas políticas es el incentivo al comercio, primero desde 1953, a una actividad comercial muy activa en el archipiélago. No era el nicho de la economía del pueblo étnico hasta ese momento, porque el pueblo étnico en ese momento dependía de ciertas dinámicas comerciales con Estados Unidos, con Panamá, con toda esa gran cuenca centroamericana, que después empezaron a ser cooptadas por esos intereses comerciales que ya venían desde Colombia y por nuevos inmigrantes motivados precisamente por exenciones de impuestos y una cantidad de políticas que realmente favorecieron fue a los foráneos y no a la gente que ya estaba allí. Al contrario, lo que significó fue que la gente fuera perdiendo su tierra, y en una isla de 27 kilómetros cuadrados, como es el caso de San Andrés, es una isla muy pequeña, el tema del territorio genera, por supuesto, una competencia muy fuerte, y el territorio pues es obviamente una a largo plazo. Entonces, por supuesto que además de ir perdiendo el territorio en esa isla, cuando en el 2012 se perdieron 75.000 kilómetros cuadrados mar a favor de Nicaragua en la Corte de la Haya, por una vía, se exacerba ese sentimiento de distancia, ¿no? Se percibe que el Estado no comprende al archipiélago. Ahora, ¿tú dirías que pasó con el archipiélago de San Andrés más o menos lo que dice William Ospina, un escritor colombiano a quien debes conocer? Él cuenta en un libro que se llama Pa' que se acabe la vaina, y habla de cómo las élites han segregado a buena parte de la población colombiana. Él se refiere, creo, más al territorio continental, pero ¿tú dirías que en las islas de San Andrés pasó algo similar? O sea, segregaron y ningunearon, digamos, a la población de San Andrés. Sin ninguna duda. De hecho, el Estado colombiano en algún momento decretó el archipiélago de San Andrés como un territorio baldío,
como un baldío para que precisamente pudiera ser colonizado. Es decir, como si no hubiera una propiedad sobre la tierra, como si en ese lugar no hubiera dolientes y no hubiera personas dueñas del territorio, lo cual obviamente dejó al archipiélago en una situación de vulnerabilidad y lo cual motivó además el surgimiento de movilizaciones sociales de parte de los raizales para precisamente reaccionar frente a esas políticas colonizadoras. Pero claro que es una ninguneada lo que pasa es que el archipiélago no ha estado dentro de la concepción nacional, dentro de la concepción de lo que es Colombia como nación, ¿cierto? Para mí, en mi concepto, por lo menos yo soy una mujer raizal, yo me asumo como una mujer creol, tengo también una ascendencia continental y así somos la mayoría de los isleños y las isleñas hoy. Entonces, hoy en día tenemos una ciudadanía que nos divide en un montón de sentimientos encontrados, ¿verdad? Porque tenemos que hacer las paces con el hecho de que venimos de un montón de políticas colonizadoras también y hacer las paces también con entender y comprender cómo debe ser esa forma de vivir en un archipiélago que efectivamente debe permanecer siendo habitado en su mayoría por gente que sabe cómo funciona la vida en ese archipiélago, cómo funciona, por ejemplo, el abastecimiento de agua, el uso de los recursos, los servicios públicos, las corrientes de agua, las vedas de productos pesqueros, por ejemplo, la armonía con el ambiente. Y el Estado, por supuesto, que no entiende y no le da a eso una relevancia. Es un modo de vida distinto que no ha podido ser reconocido de parte ni del Estado, ni diría yo, de muchos habitantes que llegan hoy en día motivados por oportunidades económicas todavía al archipiélago. Cristina, para terminar, una pregunta que de pronto es un poco difícil, pero me gustaría hacértela. Y después quisiera que te despidas pronunciando algunas palabras en raizal. ¿Cuál sería la solución? O sea, que el Estado colombiano despliegue otras políticas. ¿Ustedes han considerado en algún momento que sería mejor asociarse a otro país, crear un pequeño Estado propio? ¿Cuál sería la solución posible? Yo creo que en este momento es muy difícil hablar, digamos, de asociarse a otro Estado porque precisamente la mayoría de la población en este momento en el archipiélago ya es de origen continental y hay unos estrechísimos lazos culturales con Colombia. Yo diría que la opción más viable para el archipiélago es dejar de pensar precisamente en los estados. En este momento estamos en una encrucijada entre dos estados que además políticamente están en el opuesto del espectro ideológico, Nicaragua y Colombia, y en la mitad está San Andrés. Yo creo que la solución para nosotros es pensarnos nosotros desde adentro y empezar a utilizar unos marcos políticos autonómicos que podemos ejercer para precisamente desde adentro formular las políticas públicas que realmente armonicen con el entorno del archipiélago y que realmente sean viables a largo plazo. Yo creo que hay que hacer un tema de activismo mucho más profundo, pero de una manera mucho más horizontal, realmente no tanto dependiendo del Estado, porque el Estado definitivamente nunca nos va a comprender. Y pasaría lo mismo con cualquier otro Estado. Es el mismo caso de Nicaragua, es el mismo caso con cualquier otro Estado. Y bueno, con respecto al creol, si te puedes despedir el idioma de San Andrés diciendo algunas palabras en raizal y las traduce brevemente. It's the same as English. El idioma se llama creol, el pueblo indígena se llama raizal, el idioma se llama el creol. And creole is very similar to English, and it has different roots. I speak Caribbean English because I come from a different ascendance in the islands. My grandmother left the island very early on, but I have become very familiar also with Caribbean English and San Andrés Creole. Y ahí pues les cuento un poco que como tantos procesos migratorios que ha surgido en el archipiélago, yo hablo inglés caribeño y estoy muy familiarizada con el idioma creol, pero les ofrezco allí una muestra y ojalá que también, si se interesan en eso, revisen también lo que hay de literatura creol del archipiélago de San Andrés, que hay muchísimos recursos disponibles gratis en internet. Ok, muchas gracias Cristina, ha sido un gusto tenerte acá en Geomundo, esperamos tenerte en otra ocasión y un abrazo para la gente de San Andrés, que guarde la esperanza que esto va a mejorar y que las personas que vayan a San Andrés no solo vayan a hacer turismo, sino a conocer un poco la historia.
Hasta pronto. Por Gracias. favor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Bien, amigos, ha sido Cristina Benedek. Ella es escritora.